Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Muchas gracias por hacerse cargo. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos a cómo tener éxito en proyectos materiales. Seguimos ubicados en el libro de Eclesiastés y pues ya estamos en la recta final del estudio del libro de Eclesiastés. Ya hemos visto un montón de cosas. Este año ha sido bien fructífero en cuanto al entendimiento de los proyectos, ¿no? En cuanto a qué es un proyecto y qué no es un proyecto. Podemos decir que el libro de Nehemías nos enseña lo que sí es un proyecto y el libro de Eclesiastés pues nos enseña lo que no son los proyectos. ¿Qué es un proyecto que vale la pena? Un proyecto material que vale la pena, pues pregúntele a Nehemías en su libro. ¿Y cuáles son los proyectos materiales que no valen la pena? Pues pregúntele a Salomón y él le responderá con base en el libro de Eclesiastés. Esto tiene que quedar sumamente claro. ¿Qué es un proyecto que vale la pena? Pregúntele a Nehemías en su libro. Él le dirá. ¿Cuáles son los proyectos materiales, pero que no valen la pena? Porque al final, así usted los alcance, así usted los realice, así usted obtenga éxito, triunfo, victoria en esos proyectos, usted se va a sentir vacío. Va a sentir que como que no hizo nada, como que sí, corrió el afán, el gasto, la energía y todo lo que quiera, pero al final como que no lo llena eso, como que no lo realiza. Y claro, no lo realiza. Y la razón del por qué no se sienta realizado es porque está siguiendo unos proyectos que son equivocados. Los proyectos correctos, libro de Nehemías, proyectos equivocados, libro de Eclesiastés. Aquí yo creo que a estas alturas usted entiende por qué era necesario primero estudiar el libro de Nehemías para revisar lo correcto y por qué después revisar el libro de Eclesiastés para revisar lo incorrecto. Está claro hasta este momento del estudio y mire que llevamos desde enero en esto. Estamos terminando el mes décimo, 10 meses estudiando esto. Vamos a entrar nosotros al mes 11 también estudiando esto y esto a esas alturas yo creo que ya debe estar sumamente claro. ¿Cuál es el sentido primero de este estudio y después del otro? Y todo es pensado, lógicamente. Todo es guiado por el Señor, preguntándole a Dios, bueno, ¿qué hacemos primero y qué hacemos después? Entonces, pues el Señor ha dicho, bueno, vamos a mostrar primero lo correcto y después mostremos lo incorrecto. Pero entonces yo le hago la pregunta nuevamente a usted. ¿La tiene clara? En este mes décimo, en este octubre, en este 30 de octubre, usted la tiene clara de por qué primero el libro de Nehemías y por qué en segundo lugar el libro de Eclesiastés. ¿Está claro o no está claro? Y ahí de una vez con su respuesta, pues yo me cercioro si usted me está escuchando bien, si me está entendiendo bien. Espero su respuesta, muchas gracias. Muy amables todos. Recuerde usted, mientras que me regala su respuesta, recuerde usted que hoy vamos a doble jornada. Recuerde que terminamos faltando 10, faltando 5 para las 7 y a las 7 en punto nos conectamos con el tema número 4 de la capacitación para líderes de células. Recuerde que esa capacitación para líderes de células no son sino 8 clases y hoy es la número 4, o sea que hoy llegamos a la mitad. Y recuerde que pues se certifica la participación de dicho curso. Ok, creo que entonces la tiene clara, del por qué, porque pronto usted se ha preguntado, pero ¿por qué estudiar esto? Bueno, ahí tiene usted la respuesta. Ubíquese por favor en Eclesiastés capítulo 9, a partir del versículo 13. Eclesiastés 9:13. Esos versículos le van a sonar a usted muy, pero muy familiares, porque ya habíamos pasado por ahí, ya habíamos estudiado estos versículos en algún momento, pero es necesario repetirlos desde otra comprensión. Entonces, 9 desde el versículo 13. Y me avisa cuando ya. Dos personas que me avisen que ya. Bueno, dos personas más que me avisen que ya. Hasta el momento la hermana Marta León me dijo, ya estoy en ese libro y en ese capítulo y en ese versículo. Lo mismo ha hecho la señora María Sánchez. Ok, muy bien. Eclesiastés capítulo 9, versículos del 13 al 18, nos presenta otra vanidad, otro vacío, otra búsqueda insensata, otro proyecto material que no sirve, que no funciona. ¿Cuál será?
Hola Mario, muy buena tarde, ¿cómo estás? Bueno, Mario está saludando. Entonces me hacen el favor y todos saludamos a Mario porque Mario está saludando. Mario está hoy muy saludable. ¿Quién quiere saludar a Mario a la distancia? Mario se encuentra en México, en el país de México. Entonces a la distancia, ¿quién saluda a Mario? Recuerde usted que no hay sino hasta mañana de plazo para confirmar el viaje, la asistencia al Congreso Internacional de Pastores y Líderes en el país de México, acordándome, ¿no es cierto? Y que estamos orando por eso y toda la semana vamos a estar orando por eso. Entonces recuerde que usted no cuenta con lo que tiene en el bolsillo, usted cuenta con lo que tiene en el espíritu, es decir, la fe. Usted hace cuentas con la fe. Ok. Mario, te están saludando, imagine que Mario dijo buenas tardes a todos y entonces Carolina dijo hola Mario, Liliana, buenas tardes Mario, Marta León, buenas tardes Don Mario, ella siempre será muy respetuosa. Marta Poveda dice hola hermanolo, bueno, lógicamente ella tendrá mucha más confianza que nosotros, ¿cierto? Entonces por eso le habla así. La señora Cecilia dice buenas tardes. María Sánchez, buenas tardes. Don Mario, ¿cómo está? Don Henry, Mario, buena tarde. Natalia, hola Mario, ¿cómo estás? José Rubelio, buena noche. Y Mario responde a todos, bien, gracias. Espero que todos ustedes estén bien. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente. Vamos a leer los versículos del 13 al 18 y usted me ayuda a discernir cuál es la búsqueda esa, la búsqueda insensata a la cual se refieren estos versículos. Versículo 13 dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ayúdeme a discernir, por favor, cuál es el proyecto insensato del cual hablan estos versículos. Porque hay un proyecto y en ese proyecto se tuvo éxito. O sea, los versículos hablan de dos proyectos. Uno de los dos está bien, es correcto, es sensato, y el otro proyecto estuvo mal, es incorrecto, es sensato, y aunque tenga éxito, aunque experimente la victoria, al final tendrá consecuencias. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el proyecto pésimo, nefasto, malo, impío, inicuo, vano, vacío? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Espero su respuesta. Muchas gracias. Si tiene que volver a leer estos versículos, pues vuelva y léalos, no hay problema. Y discierna y responda, por favor. Porque estamos en capacitación. Esto es capacitación. No se predica el evangelio para entretener a nadie, se predica el evangelio para capacitar a las personas. Todos ustedes son conocedores del evangelio, entonces ustedes aquí no vienen a ser evangelizados, ustedes vienen aquí a ser capacitados, capacitados. Bueno, hasta el momento no ha aparecido ninguna respuesta, espero entonces esa respuesta para poder continuar. Don Héctor y su voz melodiosa, ¿cómo está? ¿Tiene a su señora por ahí? Excelente, don Héctor. Ese es el proyecto necio, ese es el proyecto impío, ese es el proyecto vano. Ese es. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese entendimiento, a ver quién más contestó correctamente. Marta Poveda, muy bien, que es la hermana de su hermanolo. Dice, guerra o asediar una ciudad. Excelente de Marta Poveda. Es que los dos son súper inteligentes. Esta familia como que se caracteriza por eso, ¿cierto? Todos ustedes, hermanitos Poveda Torres, son así de inteligentes. Cualquiera de los dos puede responder. ¿Qué creen ustedes?
¿Todos ustedes, hermanitos Poveda Torres, son así de inteligentes? Y si hay alguno que no sea así de avispado, no vaya, por favor, a decir el nombre. No vaya a decir el nombre. Sigo yo leyendo. Dice, creo que se relaciona con los que buscan las cosas a la ligera. Bien, el hombre pobre pero sabio que libra la ciudad. Bueno, vamos a revisarlo también. Vamos a revisarlo también. Continuamos entonces. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol. Mire que es una sabiduría debajo del sol. O sea, Salomón sigue en su... echando una mirada al mundo, echando una mirada a su entorno, a la sociedad. Uy, Mario. Ajá. Sí lees, Mario, lo que escribe, ¿no? A mí lo que dice. Sí, pero el más inteligente para mí es Mario. Mario, ¿estás de acuerdo con el comentario de Marta Poveda o dirás, bueno, para mí la más inteligente es Marta Janet? Estaba yo en el versículo 13 y el versículo 13 habla de una sabiduría. Hay una sabiduría, pero más adelante hay una necedad, ¿no? Porque el versículo 17 dice claramente, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea que hay aquí una sabiduría, pero también hay aquí una necedad. Hay que encontrar la sabiduría, hay que encontrar la necedad. Y Salomón dice que él encontró esa sabiduría, encontró esa necedad cuando le echó una mirada a su entorno, cuando le echó una mirada a todo lo que le rodea. Vi, dice el texto en el versículo 13, vi. Uno para ver tiene que hacer el intento. Para ver tiene que esforzarse. Para ver tiene que inclinar la cabeza, voltear la cabeza, concentrarse. Es una cosa que incluye no solamente la vista, incluye la mente, incluye el corazón, porque incluye análisis, incluye reflexión, incluye interiorización, incluye concientización, incluyen un montón de cosas. Vi esta sabiduría debajo del sol. Ahora, ¿para qué el Señor nos muestra esas cosas sabias que ocurren debajo del sol? Pues para que yo aprenda de esas cosas sabias. El proverbio es claro cuando dice que la sabiduría clama en las calles, la sabiduría clama en las esquinas, la sabiduría clama en los andenes. Entonces, si la sabiduría clama en las calles, quiere decir que la sabiduría está a la vista de todo el mundo. Y si la sabiduría clama en las esquinas, pues la sabiduría está a la vista de todo el mundo. Entonces, si la sabiduría está a la vista de todo el mundo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tan poquita gente sabia? Te repito la pregunta. Si la sabiduría clama en las calles, clama en las esquinas, está en la calle, usted aprende, usted recibe sabiduría cuando ve, entonces, ¿por qué hay tan poquita gente sabia? ¿Por qué vivimos nosotros en medio de una sociedad necia? ¿Por qué vivimos nosotros en medio de una sociedad ridícula que va para donde no es? ¿Por qué? ¿Qué cree usted? Ayúdeme con sus respuestas, por favor. Si la sabiduría está ahí, la sabiduría no está oculta. La sabiduría no está por allá en una peña, por allá en un monte, por allá entre los tibetanos, por allá. No hay que irla a buscar por allá en un año sabático a ver si de pronto algún chisporroteo de sabiduría me llega a mí. No, la Biblia dice que la sabiduría está ahí, que lo único que tiene que hacer es verla, lo único que tiene que hacer es mirarla, revisarla y aprender de esa sabiduría y adquirir sabiduría y recibir sabiduría. Entonces, ¿por qué no? Entonces, a ver qué es lo que dice acá. Dice, porque no la buscamos y no la podemos ver. Ok, Carolina, muy bien. O sea que el hombre está interesado en cualquier cosa menos en la sabiduría. El hombre está interesado en buscar, conseguir cualquier cosa menos la sabiduría. ¿Cierto? Una respuesta correctísima, claro que sí. El hombre anda detrás de plata, no quiere sabiduría. El hombre anda detrás de puertas abiertas, no quiere sabiduría. El hombre anda detrás de oportunidades, no quiere sabiduría. El hombre anda detrás de victoria, éxito, triunfo en la vida, no quiere sabiduría. Ignora que es que todo lo anteriormente mencionado y más cosas se obtienen es con sabiduría. Sigo yo leyendo lo que usted está escribiendo.
Y es obvio que si yo no la busco porque no me interesa, pues entonces no la voy a poder ver aunque esté ahí cerca, ¿cierto? Las personas no la buscan. Las personas no la buscan. Siga, siga. Pero ¿por qué es que si está ahí al frente? Esa es la pregunta. ¿Por qué si está al frente? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué? La señora Cecilia, porque es que hay mucho necio que no quiere ver. O sea, muy bien, señora Cecilia, no es que no vea, es que no la quiere ver, porque no le importa. Muy bien, Natalia, pues porque no les interesa la sabiduría, sino que solo quiere... Ah, muy bien. No les interesa la sabiduría, sino que solo quieren vivir en su propia voluntad. O sea, no quieren hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sino que quieren hacer las cosas según su propia voluntad. Estamos detrás del facilismo, sí. Pero al analizar después, resulta que ese facilismo se convierte en el dificilismo, porque es que ha cogido por el camino que está labrado con cardos y espinos. No hay temor de Dios, por eso no se busca la sabiduría para conocer la voluntad de Dios, porque anda distraído con otras cosas. Ok, listo. Muy bien. También vi esta sabiduría bajo el sol, la cual me parece grande. Ahora que Salomón, el hombre más sabio de su época, diga, mire, esto que les voy a decir es una sabiduría y es una sabiduría grande. Ni siquiera es sabiduría grande. No solamente es una sabiduría grande. Ojo, porque aquí hay una sabiduría grande. ¿Cuál es la sabiduría grande? Y dice, una pequeña ciudad. Entonces a continuación parece que echara un cuento, pero no es un cuento, porque es que él dijo en el versículo 13, es que yo vi. Volvemos al asunto. A continuación, a partir del versículo 14, parece que quisiera echarnos un cuento, pero no es un cuento, porque él dice, yo vi. Y si dice, yo vi, quiere decir que lo que usted encuentra desde el versículo 14 hasta el versículo 15 no es cuento, es una qué, porque realmente ocurrió. Entonces no es cuento, es una qué, repito, porque realmente ocurrió. Si realmente pasó, pasó. Si realmente ocurrió, ocurrió. Entonces es una qué. Es una qué. Es una qué. Sí, pues es que realmente ocurrió. Es como si yo le dijera 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, 95 tesis, 95 clavos, un martillo, puerta de madera, de la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Alemania. ¿Eso qué es? ¿Eso es una qué? Excelente, hermano Rubelio. Eso es una... Muy bien, don Héctor, muy bien, hermano Rubelio, muy bien, señora María. Eso es una historia. Una historia. ¿Qué es una historia? Una historia es un relato de hechos verídicos, de hechos comprobados, de hechos reales. Eso es una historia. Muy diferente a un cuento, muy diferente a una leyenda, muy diferente a un mito, muy diferente a, no sé, a una parábola. Esto es una historia. Salomón dice, yo vi. O sea, pasó. En la época de Salomón, pasó. Y Salomón plasmó esa historia acá y dice, y ahí yo encontré una gran sabiduría. Dice el versículo 14, una pequeña ciudad. Usted se lo tiene que ir imaginando, ¿no? Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Pues por supuesto hasta ahí la ciudad tenía todas las de perder. ¿Por qué? Porque primero la ciudad era pequeña. Y si la ciudad es pequeña, pues pocos hombres viven en ella. Pocos hombres, se mencionan a los hombres. Porque a continuación se describe una guerra. Entonces son los hombres los que obligatoriamente tienen que ir a la guerra para defender a sus mujeres, para defender a sus niños, para defender su ciudad. No es que solamente vivían hombres, mujeres, niños, pero los hombres, los varones, pues los machos de la ciudad eran pocos. ¿Por qué? Porque la ciudad era pequeña. Era como un pueblo. Y viene contra ella. Mire, mire la frase, contra ella, que quiere decir que estaban en tiempos de guerra, estaban en tiempos de expansión territorial, estaban en tiempos de conquista.
¿Y cómo conquisto? Pues a punta de sangre, a punta de fuego, a punta de espada, a punta de lanza. Viene contra ella un gran rey. Bueno, pues nada que hacer. Porque la ciudad es pequeña, hay pocos hombres y viene contra ella un gran rey. Y ese gran rey, si se llama gran rey, pues representa un gran reino, ¿sí? Donde hay muchos hombres y viene acompañado de un gran ejército. Humanamente hablando, ¿qué posibilidad de victoria tiene una pequeña ciudad con pocos hombres frente a un gran rey con un gran ejército? ¿Qué posibilidad tiene humanamente hablando? No tiene ninguna posibilidad. Viene contra ella un gran rey y la asedia, y después de que la asedia, dice, la asedia quiere decir que comienza a hostigar, quiere decir que comienza a apretar, que comienza como la emboscada, que comienza como el acercamiento, como el encerramiento de un momento a otro. La ciudad se ve rodeada de enemigos. Todavía no han entrado. Todavía no han conquistado, todavía no han entrado, no han matado, no han incendiado con fuego las casas, no han saqueado, no se han robado nada, no. Pero usted se asoma por las ventanas y mira hacia afuera y lo único que ve son soldados, 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 soldados. Y en algunos puntos estratégicos lo que ve es una aglomeración de soldados. Esa aglomeración de soldados es lo que se conoce como un baluarte. Es decir, ¿por dónde nos podríamos volar en caso de no querer pelear? ¿Por dónde me vuelo? No hay forma de volarme. No hay forma de escaparme de esto. Ah. O sea, ese gran rey va a venir, va a entrar a la ciudad. Y no es solamente que yo la banderita blanca y nos vamos a volver todos esclavos. No, porque a los hombres nos van a convertir en esclavos, en trabajadores. A las mujeres las van a violar, ¿sí? A los niños los van a esclavizar y a quien quiera de nosotros van a matar. Entonces no es solamente que yo con megáfono desde la ventana, buenas, estamos dispuestos a rendirnos, tomen la ciudad y no nos hagan nada. No, el gran rey va a decir, no, nos vamos a tomar la ciudad y les vamos a hacer de todo. Les vamos a hacer lo que se nos ocurra, les vamos a hacer lo que nos plazca, porque soy el gran rey, traigo un gran ejército y yo tengo que sembrar temor, tengo que sembrar terror, porque la conquista en ustedes no acaba. Después de conquistar su tierra y hacer lo que querramos con ustedes, yo sigo conquistando otros territorios. En eso consistía y en eso sigue consistiendo. ¿O no se da cuenta acaso la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O no se da cuenta acaso el tema del Medio Oriente, la guerra entre Israel y los grupos terroristas? Dicen esto, pero que ya pues entró a otros escenarios. Pues todo es por qué, todo es por tierra. ¿Qué quiere Rusia? Pues tierra. ¿Qué quiere Israel? Pues tierra. ¿Qué quieren los de la Franja de Gaza? Tierra. ¿Qué quieren los palestinos? Pues tierra. ¿Qué quieren los del Líbano? Pues tierra. Todo el mundo anda detrás de la tierra. Y para quedarse con la tierra, ¿qué son capaces de hacer? Digamos que esto no es nuevo, pero Salomón está contándonos una historia que nosotros podemos comprobar con las historias que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de escaparme? No tengo ninguna posibilidad de escaparme. Viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella. Note la cantidad de veces que dice, viene contra ella, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. El rey es grande y trae grandes baluartes, o sea, un gran ejército, grandes soldados, grandes peleadores, grandes luchadores, grandes militares. No hay la más mínima posibilidad de que una ciudad pequeña con pocos hombres se pueda librar. A menos, a menos, que ocurra lo que dice el versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio. ¿Cuál es la característica de la frase que acabo de leer? ¿Cuál es la característica que lo convierte en un hombre sobresaliente? ¿Que sea hombre? ¿Que sea pobre? ¿O que sea sabio? Que es sabio. Esa es la característica que lo convierte en alguien diferente. Porque hombres, pues ¿cuántos hay? Pobres, pues ¿cuántos hay?
Hombres pobres, pues ¿cuántos hay? Pero sabios, un hombre sabio, un hombre pobre, económicamente hablando, pero sabio, espiritualmente hablando. Ese hombre no va a permanecer en la pobreza mucho tiempo, porque precisamente la sabiduría es el poder que Dios da para hacer riquezas. Entonces alguna vez alguien me preguntaba, bueno, ¿y si es tan sabio, por qué era pobre? Me hicieron la pregunta algún día. Bueno, ¿y si es tan sabio ese hombre, por qué era pobre? Porque la Biblia dice que era un hombre pobre, sabio. Y mi respuesta es, la respuesta usted la encuentra en el versículo 14. Porque usted debe ubicar al hombre en el contexto donde vivió el hombre. Estaban en época de ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué se imagina? ¿Qué espera? Si mira el contexto dentro del cual vive el hombre, responda usted, por favor. Ubica al hombre dentro de un contexto. ¿Estaban en época de qué? Por eso, la pobreza había tocado a toda esa ciudad pequeña, incluyendo al hombre, porque el hombre vive dentro de esa ciudad. O sea, los únicos ricos eran los grandes reyes y los que tenían grandes ejércitos y grandes baluartes. Los únicos ricos eran los que tenían el poder militar, el poder político, el poder para entrar y saquear y acabar con todo lo que se les atravesara por el camino. O sea, como en este tiempo, ¿o no? ¿Acaso no es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Y la sociedad está ahí empobrecida. Entonces el hombre era pobre. Entonces cuando usted ubica al hombre sabio dentro del contexto del versículo 14, usted dice, claro, es un hombre que también está sufriendo las consecuencias de la guerra, las consecuencias de la injusticia, las consecuencias de la corrupción, las consecuencias de los malos gobiernos, las consecuencias de las malas administraciones, las consecuencias de la usura, las consecuencias del saqueo, las consecuencias de la violencia, de la delincuencia, y aquí podemos seguir enumerando un montón de vicios de esta sociedad actual. Entonces dice, se halla en ella un hombre sabio, un hombre pobre, sabio. O sea que yo puedo estar en la peor de las situaciones, la guerra, en la peor de las situaciones, el hambre, en la peor de las situaciones, la enfermedad, en la peor de las situaciones, los problemas familiares, en la peor de las situaciones, los problemas sociales, en la peor de las situaciones, bajo la influencia de los malos gobiernos o malas administraciones. Pero con todo y eso, yo puedo ser una persona sabia. Una persona sabia. El cual libra a la ciudad con la herramienta que él tenía. ¿Y cuál es su herramienta? Su hombría. No, esa no es su herramienta. No, esa no es su herramienta, porque no se puede ir de loco, salir por las puertas de la ciudad y decir, bueno, voy a pelear contra todo el mundo, vengas en día 1, vengas en día 2, vengas en Gavilla, que yo le voy a dar en la cara a todo el mundo. No, no es con su hombría. ¿Sí? No es a lo macho, hombre, no es el brazo, el brazo humano ahí, la fuerza humana, no es en la carne que va a solucionar el problema. Si se da cuenta, es con el recurso que tiene, el recurso que lo hace sobresaliente. El recurso que lo hace diferente a los demás no es porque es que yo soy. ¿De quién es? Cállese. Lo van a matar, loco. Usted asoma la cabeza y un flechazo se lo clavan en el cráneo. No, no es con su hombría. No es con su hombría. Ah, bueno, entonces con mi riqueza. ¿Cuál riqueza? Ya se dijo que era pobre. Entonces el hombre, ¿hombría? No. Para ir a pelear allá contra esa gente, no tiene. No tiene. ¿Riqueza económica? No, no tiene. Ahí dice que era pobre. O sea, no tiene. No es rico, no es multimillonario, como para llamar a un, no sé, a un vocero del rey y decir, venga, yo le negocio. No se tome esta ciudad, no nos haga absolutamente nada, yo se lo cambio por tanto oro, tanta plata, tantas joyas, tantas pelas preciosas. No, no tiene. Hombría no tiene la suficiente como para ir por allá a pelear contra todos los ejércitos y sus baluartes. Riqueza no tiene, es pobre. Entonces el único recurso que le queda y que es suficiente, ojo esto, suficiente.
Cuando usted se da cuenta que su hombría, y no me estoy refiriendo en este momento solamente a los hombres, porque es que hay mujeres que también son así. Es que yo, porque es que yo, yo lo soluciono y que yo lo soluciono, no soluciona nada. Lo único que hace es enredar. Como cuando uno quiere soltar el nudo de un cordón y se da cuenta que está haciendo más nudos. Así le pasa, no solamente a nosotros los hombres, sino también a muchas mujeres, cuando hacen las cosas en su carne, cuando quieren encontrar soluciones desde su propia carne. Y con dinero tampoco es. Entonces es con sabiduría. Y dice el texto, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Mire que libra. No dice que intenta, sino el hombre libra. O sea, el hombre es sumamente efectivo. Sumamente efectivo para solucionar problemas. Y le acaba de solucionar a toda esa ciudad pequeña, pero era la ciudad y tenía gente viviendo adentro. Libra, no intenta. Libra, no librará. Libra, no se queda en el futuro. Libra, lo hizo, fue un hecho. Libró a la ciudad y la libró con sabiduría. Con sabiduría. Usted acuérdese, porque es que aquí es el caso concreto de un hombre que acaba de recibir de Dios la manifestación de un don, ya que estamos nosotros los domingos. ¿Cómo se llama ese don del cual el hombre recibió una manifestación? Responda, por favor. El don se llama, muy bien, espero todos estén al mismo nivel, es decir, adelantados, ¿sí? Es sumamente necesario. Porque si no, más de uno va a quedar gringo ahí. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando si todo está ahí? Ajuíciese, por favor. Tan grande y toca repetirle que se tiene que adelantar y que tiene que tener el conocimiento fresco de todo lo que estamos enseñando. No, no se puede. Usted ya está muy grande para eso. Coja vergüenza, hombre. Esas palabras para quien sea. Se llama el don de palabra de sabiduría. Excelente, el don de palabra de sabiduría. Recuerde que el don de palabra de sabiduría es esa capacidad dada por el Espíritu Santo que le permite a uno saber dos cosas, entender dos cosas. ¿Qué tan y qué tan? ¿Cuáles son los dos tan? Ay, mira, ahí está. Muy bien, Marta León, qué juiciosa. De lo más aplicado que tiene este ministerio. Muy bien, Natalia, también, muy bien. Muy bien, María Sánchez. Donde palabra de sabiduría, la capacidad dada por el Espíritu Santo para saber qué decir y qué hacer. ¿Qué digo? Palabra de sabiduría, me da qué decir. ¿Qué hago? Palabra de sabiduría, me da qué hacer. Sobre todo cuando yo necesito saber qué decir y cuando yo necesito saber qué hacer. Cuando me encuentro en una situación como la situación en la cual se encontraba este hombre. Problemas, situaciones difíciles, tribulaciones, ahí. En lugar de uno desesperarse y comenzar a correr de un lado para el otro, decía mi mamá, después me puse yo a investigar con el tiempo lo que era y ya lo entendí. Decía, como una gallina culeca. Usted parece una gallina culeca, me decía. Y yo cuando chiquito yo me enojaba, ¿qué será eso? Mi mamá me dice que gallina culeca y yo crecí. Y ya después, con el tiempo, ya siendo muy grande, yo investigué que era una gallina culeca. No sé si alguna vez a usted le dijeron que era eso. O alguna vez lo trataron de esa manera, pero a mí sí me decían. ¿Por qué? Porque cuando me mandaban a hacer algo, entonces yo corría para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y no hacía nada en concreto. O me mandaban a buscar, tráigame, no sé, una cuchara. Nunca encontraba la cuchara, encontraba cualquier otra cosa menos una cuchara. ¿Y dónde estaba la cuchara? La cuchara estaba ahí. Y dice, va y busca como una gallina culeca y no encuentra nada. Eso me decían a mí. Y es cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, que me enloquece. Tiende a enloquecernos, nos traumatiza, nos desespera, nos desquicia, nos sube al techo y nos vuelve a bajar. Nos enferma, nos preocupa, nos afana, nos da insomnio, inapetencia, bueno, todo lo que sea. Ay, yo no he podido estar bien con esos problemas. Hombre, ¿qué tiene que hacer uno con los problemas? ¿Se acuerda de ese sermón?
¿Qué tiene que hacer uno con los problemas? Lo de Tito capítulo 1 versículo 5. Si hay un problema, pues solamente hay una cosa por hacer. Si hay un problema, pues soluciónelo. Para eso es el problema, para solucionarlo. El problema no vino para preocuparme, enfermarme, angustiarme, afligirme. No, el problema vino para que lo solucione. Para eso está el problema, para que lo solucione. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Bueno, con una serie de herramientas. Usted que abrir la cajita donde tiene todas las herramientas espirituales, que son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, versículo 4 y 5. Muy bien. Esa es la cajita, las armas de nuestra milicia. Y tiene que escoger el arma apropiada, como el cirujano. Como el cirujano. Entonces sabe cuál es la herramienta y pide la herramienta y usa la herramienta. Como el mecánico. Sabe cuál es la tuerca, sabe cuál es la llave, sabe cuál es el calibre, sabe cuál es la dimensión. Eso. Entonces debe tener la llave, debe tener la herramienta apropiada para solucionar exactamente ese problema. Aquí en este caso, pues se hace uso de una herramienta en el contexto que estamos leyendo. ¿Y cuál es la herramienta? La herramienta es la sabiduría. Pero el hombre no tenía sabiduría en términos generales. O sea, no se las sabía todas. El hombre necesitaba sabiduría para un caso en específico. Sabiduría para solucionar la guerra que se le avecinaba. Sabiduría para solucionar ese gran desastre, esa gran masacre, esa gran hambre, esa gran destrucción, esa violencia que le venía sobre él y sobre su pueblo. Para solucionar esa amenaza de violaciones, de muerte, de saqueos, de robo, de muerte, de destrucción. Por eso no necesita sabiduría. Lo que necesita es una palabra de sabiduría. Y dice el texto, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. La sabiduría le da lo que tenía que decir en ese caso en específico y lo que tenía que hacer en ese caso en específico. Usted se acuerda, mi estimado varón, primero con el varón, que ¿quién es el hombre sabio? ¿Quién es el hombre prudente? El hombre prudente, el hombre sabio, es el que edifica su casa sobre la roca. Y el Señor está hablando ahí de un hombre, le está hablando a un varón. ¿Quién es el hombre prudente? Prudente es un sinónimo de sabio. ¿Quién es el hombre sabio? El hombre sabio es el que sabe edificar y edifica su casa sobre la roca. Ahora, con respecto a la mujer, acuérdese que la Biblia dice que la mujer sabia, edifica su casa. Y la necia con sus manos la destruye. Así como hay hombres sabios que edifican su casa sobre la roca y necios que edifican su casa sobre la arena, pues también hay mujeres sabias que edifican su casa, dése cuenta, y hay necias que destruyen su casa por su necedad. O sea que un hogar es destruido por falta de sabiduría. Un hogar es destruido por abundancia de necedad. Cuando reina la necedad, los hogares se destruyen. Cuando reina la sabiduría, los hogares se edifican. ¡Qué tremendo! Cuando reina la necedad, los ministerios se destruyen. Las iglesias se destruyen. Cuando reina la sabiduría, los ministerios se edifican. Las iglesias crecen. ¡Qué impresionante! ¿No le parece? Y si esta fórmula usted la aplica a todo, pues aplíquela a nivel laboral, aplíquela a nivel económico. La economía fluye, la economía crece, salimos adelante, progresamos cuando reina la sabiduría. Pero cuando reina la necedad, pues venimos a la ruina. Venimos a esa miseria, a pobreza, a escasez, no a abundancia y no a progreso. ¿Libra la ciudad con qué? Con su sabiduría. Ahora, si este tipo fue capaz, estoy hablando de capacidad, capaz de solucionar el problema tan tremendo que había, haciendo uso de su sabiduría. Pregunta, ¿el problema que usted tiene es igualito
en cuanto a dimensión en comparación con el problema del hombre en cuestión? ¿Qué dice usted? O le hago de otra manera la pregunta. ¿El problema que usted tiene es así de grande como el problema que tenía este hombre acá? Muy bien. Gracias, don Héctor. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién puede decir en esta tarde? Sí, 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 mi problema es igual o mi problema es más grande que el problema que tenía ese hombre. No, no, no. Ese hombre tenía un problema inmenso. Por eso Salomón dice que esa sabiduría era grande. ¿Sí lo entiende en el versículo 13? Dice, vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. ¿Y por qué la llama sabiduría grande? Pues porque el problema era verdaderamente grande. La amenaza era verdaderamente grande. Algunas personas que no contestan, ¿por qué? ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no participan? Muy ocupados en otras cosas. No, este espacio no es para Martas, Martas de la Biblia, ¿no? Este espacio es para Marías, las que se disponen a escuchar la palabra del Señor. Entonces responda, su problema es igual de grande, ¿no? Y es que mire, así Don Henry nos hace reflexionar con respecto. Acá su vida está en peligro de muerte. Allá su vida está en peligro de muerte, pero no solamente su vida, es la vida de toda su ciudad. Su ciudad. Es que el hombre solucionó no solamente un problema personal, el hombre solucionó un problema de toda su ciudad, un problema social. Gracias a ese hombre la situación de la sociedad cambió. Y ese hombre no era el rey, porque es que a veces somos así de necios, así de torpes, así de tercos. Y lo digo porque acabamos de salir de elecciones, de votaciones y de eso, ¿no? Y entonces creemos que ese sí. ¿Cuál ese sí, hombre? ¿Mesías políticos? Por eso es que cuando aparezca el anticristo todo el mundo se va a ir detrás de él, porque lo van a proclamar como un Mesías político. Somos cristianos que creemos en Mesías políticos y que ese sí, y que ese sí. Ay, Santísimo Señor, por favor, cuánta sabiduría nos hace falta a nosotros para entender. Este hombre, dice la escritura en la parte final del versículo 15, que nadie se acordaba de aquel hombre pobre, nadie, o sea que no era el rey, no era el presidente, no era el alcalde, no era el edil, no era el concejal, no, nadie se acordaba de ese hombre. En medio de esa sociedad, ese hombre era un don nadie, como lo somos usted y yo en medio de esta sociedad, como lo somos usted y yo en medio de esta sociedad. ¿Qué significamos nosotros, usted y yo, en medio de esa sociedad? Lo mismo que ese hombre significaba. Nadie se acordaba de él. Y nadie se acordaba de él, ¿por qué? Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Qué lastimoso esto. Porque aunque el hombre era sabio, también era pobre. Y la gente se fijaba más en que era pobre en lugar de fijarse en que era sabio. ¿Cómo le parece? Eso es impresionante. Como dice Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor hablándole a la gente y diciéndoles, es que la vida de ustedes no debe ser, no debe tener significado teniendo como base los bienes que ustedes posean. Es decir, la vida del hombre no significa lo que tiene, no es equivalente a los bienes que posee. La vida del hombre realmente vale por la riqueza espiritual, por la riqueza interna que tenga, no por lo que tiene en los bolsillos. Aquí el que menos tiene en los bolsillos es el que menos vale y del que menos la gente se acuerda. Entonces a la gente no le importaba, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Era muy sabio, sí, muy sabio, pero ¿de qué nos sirve su sabiduría? Decía la ciudad cuando estaba en prosperidad. ¿De qué nos sirve su sabiduría? Decía la ciudad cuando estaban bien. ¿Y de qué nos sirve la sabiduría? Es que la sabiduría sirve, la sabiduría se valora, no es cuando las cosas van bien. La sabiduría se valora, tiene significado, no cuando estamos en prosperidad. La sabiduría se valora, aparece, se manifiesta
Y vale la pena es cuando las cosas van mal, cuando viene la tribulación. Entonces mire que libró la ciudad con su sabiduría. Supo qué decir, supo qué hacer y libró a la ciudad del problema. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Claro, porque es que el hombre acabó con los baluartes, con los grandes baluartes del gran rey mencionados en el versículo 14. ¿Y cómo acabó con los grandes baluartes del gran ejército del gran rey? Con su gran, versículo 13, sabiduría. A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Y cuál es la gran herramienta para esa gran solución? La gran herramienta es una gran sabiduría. Si yo ando atortolado frente a un gran problema, eso no quiere decir que el problema no tenga solución. Lo que quiere decir es que yo tengo poca sabiduría, que me falta sabiduría. Y si alguno es falto de sabiduría, como dice Santiago, pues pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Este hombre en realidad no era pobre, nótelo. Este hombre en realidad era rico. La gente sabia es especialista en solucionar problemas, no en armar tormentas en vasos de agua, no en exagerar los problemas. La gente sabia soluciona el problema. La gente necia arma el problema, complica el problema, agranda el problema, exagera el problema. ¿Está usted entre los sabios o está usted entre los necios? ¿Podemos contarnos entre la gente sabia o podemos contarnos entre la gente necia? Para todo, para absolutamente todo, para lo cotidiano, para lo del diario vivir. También para retos grandes, como por ejemplo el Congreso está en febrero. ¿Qué dice el sabio? ¿Qué opina el sabio? Al menos qué intento tiene el sabio. ¿Y qué dice el necio? ¿Qué opina el necio? ¿Qué intento tiene el necio? Dese cuenta que eso se mide en cuanto a todo en la vida. Mi vida debe ser regularmente gobernada por la sabiduría. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, claro, porque si la sabiduría acaba con ejércitos completos, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre o el conocimiento del pobre o el saber del pobre sea menospreciada. Ahora, pero ¿por qué le menosprecian la sabiduría al pobre? Responda usted, vamos terminando. ¿Por qué le menosprecian la ciencia al pobre? ¿Por qué? ¿Por qué le menosprecian la inteligencia al pobre? ¿Por qué? ¿Por qué le menosprecian las palabras o el discurso al pobre? ¿Por qué? ¿Por qué le menosprecian la mano levantadita al pobre que quiere opinar o quiere aportar algo? ¿Por qué? Pues porque es un pobre, como le diría Marta León. Es un pobre. ¿Por qué es pobre? Porque este mundo todo lo cataloga con base en lo que ve. La apariencia, lo que se ve con los ojos, lo que se exterioriza, lo que se tiene en los bolsillos. Terminamos leyendo lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15, directamente del texto bíblico, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, 15, me avisa, por favor. Lucas 12, 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pregúntele al hombre de Eclesiastés 9 y verá que le va a decir que es así. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la vida del hombre consiste en la abundancia de sabiduría de Dios que posee. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Recibe tú la gloria, honra y alabanza, mi Dios, por lo dicho hoy. Permítenos, Señor, perseguir y conseguir en ti sabiduría y hacer lo que tú mismo has indicado, que si alguno es falto de sabiduría, pues la podemos pedir a ti porque tú la das de manera abundante y sin reproche
y es lo que realmente nosotros necesitamos frente a cualquier problema que tengamos. Todo se soluciona siempre y cuando la sabiduría esté presente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.